El género del terror ha sido uno de los más aclamados siempre. A la gente nos encanta pasar miedo y nos encanta estar en esa tensión que hace que tus nervios estén a flor de piel, y un buen libro de miedo puede conseguir eso perfectamente. Tengo miedo. Pero no todos los libros de miedo son así. El terror y el thriller son dos géneros que hacen que estés en tensión constante, que intentes devanarte los sesos para ver quién es el asesino, intentes ver la verdad detrás de esa criatura sobrenatural que está asolando un pueblo. A mí me encanta el terror, no es que sea el género que más leo, pero me gusta mucho leer una buena novela de miedo que tenga una buena trama, te deje completamente en tensión y que te permita experimentar esa tensión cuando lees el capítulo en el que dices, madre mía, me he cagado. Y me acabo de cagar. Pero no todos los libros de terror son así. Así que he visto el éxito que tuvo el de problemas de la romantasy, de la fantasía romántica, y aprovechando que estamos en el mes de Halloween, voy a hacer otro vídeo de problemas, pero esta vez de la literatura de terror y thriller. Porque en el cine y en la serie de televisión es muy sencillo dar miedo. Simplemente tienes que poner algún screamer y poco más, y la gente como poco se va a sobresaltar. Pero en los libros es mucho más difícil. Así que lo dicho, seguidme en todas las redes sociales, YouTube, TikTok, Instagram, Goodreads, Twitter, todo. La librería de Anne. Ahí soy. Ok, polilla. Y seguimos con esta temática spooky del canal, viendo los principales fallos que tiene un libro de terror. Antes que empezar voy a hacer un disclaimer, ¿vale? Estos recursos que voy a decir son mal usados por muchos autores, pero también están bien usados por otros, por lo tanto, no es que pase siempre, y estos recursos, como dijimos en la romantasy, se pueden usar bien y hacer que el producto quede redondo, pero es muy complicado hacerlo de una manera efectiva. El primer problema de la novela de terror, y sobre todo de las de asesinatos, es el típico grupo universitario cliché. ¿Qué? Es decir, la estudiosa, la tía buenorra del equipo de animadoras, el tío cachas que es el quarterback y es un líder nato, la persona que es un poco inadaptada, el buenazo, el malote, etcétera, etcétera, etcétera. Estos libros con este típicos clichés de película de miedo de los 80 tienen muy marcadas las pautas en las que cada uno van a morir. Por lo tanto, es complicado poder impresionar a la gente. Y es algo que usan muchos escritores. ¿Por qué? Porque todos los que leemos terror, o casi todos, nos hemos criado con estas películas, ya sea por ti o por tus hermanos mayores que te las han puesto cuando eras más pequeño. Por lo tanto, es muy distinguible esos típicos clichés de película de miedo slasher de los 90. Le quitas lo divertido a la vida. ¿Qué problema tiene esto? Que realmente sabes cómo va a acabar el libro. Porque la mayoría de estos clichés sabes que si hay una escena de sexo entre dos personas, esas dos personas siempre van a morir. Salvo que la que tenga la voz más predominante, es decir, la que narre la historia o en la que más se centre la misma, sea una de ellas. Porque hay una ley no escrita y es que en la escena de cama siempre muere alguien y nunca es la protagonista. Cierto. ¿Ah? Cierto. También sabemos un poco lo que va a pasar en el sentido de que siempre habrá un malote inadaptado que será el que se le echará la culpa de todos los asesinatos en un principio y luego acabará o bien muriendo por la protagonista o bien siendo el interés romántico final de la protagonista. Es un cliché muy recurrido de que los malos al final no son tan malos, y cuando hilamos con el otro subpunto de este punto, que es que el bueno siempre suele ser el malo. Realmente es lo de siempre. Os voy a explicar una situación para que veáis lo que digo, que os va a sonar muchísimo. Típico grupo de instituto o universidad que en una casa abandonada pasa el fin de semana porque es la casa de uno de ellos que es rico. Tienes a los típicos clichés de siempre, los que hemos dicho antes, y poco a poco van muriendo. El que primero muere suele ser el típico secundario que no vale para nada, simplemente su objetivo en el libro es morir, lo hace. ¡Sois un monstruo! Y ya se empiezan a cojonar todo el mundo. Poco a poco van separándose, van dividiéndose en grupitos, cosa que nunca se debe hacer en una novela de terror, y van muriendo uno a otro de las maneras más clichés del mundo. Por ejemplo, lo que he dicho, en la escena de cama muere uno, otra chica por ejemplo se queda sola y acaba siendo tirada por las escaleras, el chico listo o la chica lista acaba sorteando al asesino y al final descubre quién es pero no llega a decirlo a la protagonista. Por lo tanto es un recurso que puedes usarlo a la inversa. Muchos autores lo que hacen es que ese cliché lo desgranan, lo desmontan y le cambian el sentido. Y eso está muy bien porque no te lo esperas. Realmente lo bueno de un libro de terror o de thriller es que no te esperes lo que te va a pasar. Nunca sabes lo que te va a tocar. Pero muchos autores y autoras, por comodidad o por no hacer que el lector se devane mucho los sesos, pues acaban haciendo estos clichés que son horribles. Punto número 2, flaco en los libros de terror, y es el villano. En todas las historias un villano es muy importante. Yo siempre he sido de los que he pensado que un buen villano hace un buen héroe. Si tú haces un villano que esté bien construido, que sea consistente, contundente y que realmente dé miedo, acabas haciendo que los protagonistas que son del lado de los buenos acaben siendo mejores personajes, porque los complementas, esa cara oculta de lo que sería el personaje protagonista llevado por otro sitio. ¡Eso es verdad! ¿Qué pasa? Que en un libro de miedo es incluso más presente esto, porque el malo tiene que dar miedo, tiene que dar respeto, tiene que imponer, tiene que ser la típica escena como veis en películas rollo Halloween o rollo Scream, de que cuando tú ves al asesino dices, hostia, aquí se está aprendiendo esta wea.
tan deprimente que deberían de incluir uno de estos. Pero eso es un riesgo, porque es cierto que el villano tiene casi todo el peso de la trama, y eso hace que acabes cometiendo fallos muy gordos, como por ejemplo los motivos. Los motivos de un asesino o de un malo de película de terror, aunque sea una criatura cósmica enviada desde el espacio para robar almas, tiene que ser consistente, tiene que ser unos motivos de peso. Sin ir más lejos, os voy a poner un ejemplo. El sótano de Natasha Preston es una novela muy buena que te tiene en tensión constante por Clover, que es el malo de esta historia. Nos pone en punto de vista del malo y por esos puntos de vista podemos conocer los traumas del malo, el por qué realmente quiere secuestrar chicas de la calle y hacerlas sus esposas en un sótano cerrado a calicanto. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! Está muy bien porque te permite meterte en la mente del criminal y poder comprenderle. No te digo que apoyarle, porque eso nunca, pero comprenderle. Entonces hace que el antagonista tenga mucho más peso. Si por ejemplo me pones una historia típica slasher de los 90 que está copiada en un libro paso por paso y luego me pones que los motivos del villano son banales, pues se acaba perdiendo fuerza. Yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, a mí Stephen King me encanta, ¿vale? Pero It, el final del malo de It es un final a mi parecer anticlimático. Mucha gente dice que le gusta, a mi parecer no me gusta. ¡Deshonra sobre toda tu familia! Pennywise, digamos que al ser una entidad cósmica, que tal, pues deberías tener un final mucho más épico, por así decirlo. Es cierto que mola mucho cómo lo acaban matando, no voy a decir nada porque es spoiler, aunque lleva publicada ya la hostia de años, pero aún así hay gente que no la ha visto. Es un final muy anticlimático para lo que ha sido el villano. Es uno de los villanos más carismáticos de la literatura de miedo y acaba teniendo un final, a mi parecer, muy acelerado y muy meh. Sin ir más lejos, por ejemplo, la villana de Misery, a mi parecer, tiene un final mucho mejor que Pennywise. De hecho, como libro perfecto de terror, tenéis Misery, leerlo es muy bueno y sobre todo si eres escritor te va a encantar. Punto número 3, y son los narradores mentirosos. Mentiroso. Mentira. Es cierto que es un recurso narrativo el tener un narrador embustero que te permita malear un poquito la historia, pero es que hay ciertas historias de terror en que no es que el narrador sea embustero, es que los propios protagonistas mienten dentro de sus cabezas, por lo tanto es un poco incoherente, ¿no? Si tú eres un narrador omnisciente que sabes todo lo de los personajes, cuando el personaje está pensando debería pensar en sus motivos reales, no en lo que quieres que tu lector piense. Si tú eres un narrador un poquito más limitado, te quieras eso, pero es cierto que muchas novelas de terror te ponen al antagonista como un personaje más y al llegar a cierto punto de la obra cambia de clic y es el villano y dices, no me lo esperaba. Y es que no, es que en el capítulo 1 te metimos un giro, no sé cuánto, vamos que metiste un evento que no tiene nada que ver para poder justificar que sea un villano después. Y luego así dices, mira, es que te lo puse pero tú no lo viste. Hay que saber construir un buen villano y hay formas de engañar al lector sin que se dé cuenta. Usted es diabólico. A mí me parece muy bien que me engañes como lector, me parece muy bien de que luego el final sea diferente y digas, hostia, qué bien el giro, pero al menos ten un poquito de sutileza y no me lo ponga delante de la cara que es un protagonista de los buenos y luego a mitad de la novela se cambia los malos porque patata. Y punto número 4, y esto lo he visto en muchos libros de terror y thriller actuales, y es que intentan muchos autores peliculizar los libros. ¿Qué? Es muy diferente leer un libro de terror a ver una película de terror. La película de terror es mucho más visual, porque es una película obviamente, y te permite tener ese impacto de las imágenes que un libro no tiene. En un libro es cierto que es mucho más complicado hacer que te cague de miedo. Es muy complicado porque tienes un libro que te mantenga en tensión y que te permita que esas palabras cobren vida en tu cabeza. Es muy complicado, pero si se hace es un efecto muy bueno. Voy a morir. Ha llegado mi momento. Diosito, voy contigo. ¿Qué pasa? Que muchos autores han peliculizado los libros de terror. Intentan hacer que sea como una obra esta de Hollywood, que te mete 50 screamers y tienes que pegar 50 botes innecesarios en el sofá. Esto es un recurso barato y es un recurso que te permite ver qué autor es bueno y qué autor no es bueno. Un autor que sea bueno te permite perfectamente estar en tensión sin necesidad de meter screamers, que realmente no sé cómo narices lo van a meter, porque si yo veo un bu en un diálogo digo, vale, bu, que eres Casper. ¿Acaso no lo viste venir? ¿O cómo va esto? Tampoco es que me dé mucho miedo. Y por ejemplo esto pasa mucho, lo he dicho antes, con Misery. Misery es el ejemplo perfecto para ver una novela de miedo que no hace falta ningún villano extraordinario ni ningún villano que sea un ser cósmico, no hace falta ser una ambientación tétrica, gótica o de peli de miedo, porque simplemente son dos habitaciones con dos personajes hablando y te da un miedo que te cagas. Es cierto que nombrar a Stephen King es un poco injusto porque es el mago del terror, pero es un punto de referencia muy bueno para otros autores, porque si con dos personajes hablando entre sí, simplemente por la personalidad de Annie, simplemente por la personalidad de Paul, y teniendo situaciones muy tensas en plan de, hostia, es que este hombre está fuera de la habitación, y como esta mujer venga, igual le mata, y este tío tiene las piernas mal, pues por eso consigues que tenga tensión el lector. No sé por qué estoy llorando. Si metes un susto de estos baratos en mitad de un episodio, pues seguramente coja el libro, lo cierre y diga, no quiero leer más. Entonces, por favor, autores de terror, no peliculicéis los libros. Un libro de terror es un libro de terror y una película de terror es una película de terror. Si algún día acaba teniendo una adaptación en cine o en serie, pues entonces sí podrán peliculizar un poquito más tu novela. Pero eso corresponderá al guionista de la serie o de la película, no a ti como autor, porque tú lo que tienes que hacer es que tus palabras den miedo. Y eso créeme que es muy complicado.
Bueno, realmente eso es mentira, sí puede dar miedo con un texto muy fácilmente. Simplemente vete a Wattpad en 2014, coge cualquier fanfic que tenga de protagonista a TN, es decir, tu nombre, y cuando leas eso te vas a cagar de miedo porque madre de Dios. Y bueno, libros y libreras, hasta aquí ha sido este vídeo de los programas del terror. Me gustaría que abajo me dejéis en los comentarios tanto si os gusta esta sección como cuál queréis que sea el siguiente género que hable, como algún problema que queréis que tenga más la novela de terror. En los comentarios, aunque sea, poned algo, yo que sé, la palabra screamer, para que el YouTube diga, hostia, este vídeo está siendo muy interactuado, vamos a recomendarlo. A eso se le llama estrategia. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, dadle un like tremendo si os ha gustado, suscribiros al canal si estáis suscritos, soy Dan Zoen y nos vemos en el siguiente vídeo en vuestra librería de confianza. Hasta luego.